a esta nueva reunión de Inspira, que durante las últimas semanas se ha enfocado en el proceso de formación de los hermanos supervisores. Y esta noche nos corresponde concluir estas 12 sesiones que hemos estado desarrollando alrededor del tema de la supervisión. Yo quiero felicitar a los hermanos supervisores, hermanas supervisoras que han sido constantes todos los lunes y han estado aprendiendo, formándose para desarrollar una mejor labor. Los hermanos pastores han llevado la asistencia de todos sus supervisores. Y hermanos, quiero invitarles desde ya para que el próximo lunes estemos con la ayuda de Dios certificando a la primer promoción de supervisores de nuestra iglesia. Así es que le invito para que el próximo lunes usted se haga acompañar de sus líderes, de sus anfitriones, y así, hermanos, podamos ser testigos de esta graduación de supervisores y de supervisoras, la primera promoción. Como yo lo dije al inicio de este proceso, la idea es que a partir de aquí en adelante todos aquellos hermanos que asuman la responsabilidad de ser supervisores o supervisoras de sector puedan cursar este seminario antes de comenzar a desarrollar sus funciones. Es más, no es necesario que ya se instale a un supervisor para cursar el seminario. Los líderes deberían de tomarlo. Así es que yo les animo, hermanos, para que con la mayor dedicación no solamente hayamos acumulado el conocimiento, sino que lo llevemos a la práctica. Y como también lo señalé, los contenidos que hemos desarrollado en realidad es una sistematización de las investigaciones, estudios, conferencias, libros escritos por personas como Joel Kominsky, otros especialistas en materia del sistema celular, incluido el pastor general, algunas de las enseñanzas que ellos han compartido. Y lo único que yo he hecho, hermanos, es tratar la manera de ordenar los contenidos. Así que no voy a pensar que esto es de autoría de su servidor, sino que es simplemente una sistematización. Y eso es lo que hemos hecho. Bien, los hermanos les han entregado a ustedes el material que vamos a ocupar en esta última sesión. Y la cita bíblica se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Es solamente un versículo. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. El tema que quiero desarrollar, hermanos, ya en esta parte final, son los peligros en la supervisión. ¿Cuáles son los peligros a los que se expone un supervisor de células? ¿Y cómo puede el supervisor de células prevenirlos? Al hablar acerca de peligro, estamos diciendo, hermanos, que un peligro es una exposición a una amenaza latente que puede colocar en riesgo la integridad, ya sea física o de salud, a una o varias personas. Es decir, que todo aquello que coloque en riesgo la integridad física o la integridad de salud de una persona, a eso se le puede llamar un peligro. Obviamente que en el desarrollo del trabajo de la obra de Dios, el liderazgo de alguna manera nos expone a ciertos peligros o a ciertas amenazas, y obviamente que los supervisores, que son los líderes de líderes, ellos también tienen que enfrentar ciertos peligros que, si bien es cierto, no van a poner en riesgo necesariamente su salud física, aunque por ejemplo cuando no se guarda el día de descanso o el día de la familia,
eso va a generar un agotamiento físico en la vida del supervisor, aunque no necesariamente el riesgo tiene que ver con un riesgo físico, pero sí se puede caer en un riesgo emocional, espiritual, que a la larga va a pasarle factura no solamente al supervisor, sino que también a todo el equipo. Y cuando hablamos entonces de peligros, entonces la mejor forma de enfrentar un peligro es prevenirlo. Entonces, una de las responsabilidades que los supervisores deben de tener acerca de las funciones que Dios les ha delegado es el tema de la prevención de los peligros. Para hablar acerca entonces de esto, es importante que veamos cuáles son los peligros más comunes a los que se enfrentan los supervisores. ¿Cuáles son aquellos peligros que amenazan su trabajo, su vida espiritual, su servicio en la obra de Dios, su pasión, su dedicación? Y que la mayor parte de especialistas en materia del sistema celular han identificado como uno de los elementos más repetitivos en aquellos que desarrollan esta función. Vamos a comenzar entonces con el peligro número 1 al que se enfrenta el supervisor, y es la desconexión de una comunión real con Dios. Cuando un supervisor se dedica a hacer la obra de Dios, puede caer en el engaño de que eso es sinónimo de comunión con Dios. Y aquí, hermanos, es donde hay un peligro muy profundo, muy amenazante para los supervisores. Y es que nosotros confundamos el hacer la obra de Dios y ser obra de Dios, que son dos cosas diferentes. Hacer la obra de Dios tiene que ver con las actividades que desarrollamos. El ir a visitar los sectores, el atender un privilegio, todo eso es hacer la obra de Dios. Pero ser la obra de Dios es que Dios vaya trabajando en el interior de cada persona. Hermanos y hermanas, acá es donde nosotros entonces no tenemos que confundir el activismo religioso con una comunión con Dios. Una persona puede estar haciendo sin necesariamente tener una comunión estrecha con el Señor. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Marta cuando Jesús llegó a visitarlas, que Marta estaba afanada haciendo cosas para Jesús, y eso le llevó al punto del agotamiento, del cansancio, en tanto que María, aunque no estaba haciendo nada para Jesús, estaba permitiendo que Dios obrara en su ser, que Dios obrara en ella. Pero usted sabe que eso generó una molestia en Marta, porque hubo un reclamo y le dijo: maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servirte sola? Dile que me ayude. Y el Señor Jesús tiene que decirle la verdad a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, estás haciendo muchas cosas para mí, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Entonces, hermanos, cuando nosotros como supervisores no cultivamos una comunión real con Dios y confundimos el activismo religioso con comunión con Dios, eso con el tiempo nos va a desgastar, al punto, hermanos, que esto va a desarrollar lo que un escritor llamó el síndrome del servidor quemado. Síndrome del servidor quemado. ¿Y quién es el servidor quemado? Aquel, hermanos y hermanas, que está haciendo las cosas, pero ya las hace por inercia, ya en él no hay vida, en él no hay pasión.
O sea, lo hace simplemente porque debe de hacerlo, pero la fuente de su fuerza, la fuente de su comunión está totalmente descuidada. Por eso es que una de las cosas que el supervisor debe de darle prioridad, y en realidad no solo el supervisor, hermanos, todos, pastores, supervisores, líderes, anfitriones, diáconos, diaconisas, todos debemos de cultivar una comunión real con el Señor. Porque si usted dice, hoy me congregué, pero si por congregar entiende que se detuvo a platicar con una persona por allá afuera, que de repente atendió a otra persona, que de repente medio entró a la alabanza pero se salió, de ahí a la hora del mensaje estuvo platicando con el de al lado, yo le pregunto, ¿es eso realmente congregarse? Obviamente que no. El congregarnos, por decir algo, es que de verdad vengamos a enfocarnos acá, ofrecer culto a nuestro Dios. Por eso es que los servidores, todos, corremos un enorme peligro, porque podemos confundir nuestro servicio con comunión, nuestro activismo con relación con Dios, así como Marta estaba confundiendo las cosas. Entonces, ¿qué se debe de evitar para no quemarse? Para no ser un supervisor quemado o un servidor quemado. Cultive su comunión con Dios. Y en eso, hermanos, solamente usted sabe cómo está. Solo Dios sabe si realmente está o no está en sintonía con Dios. Dicen amén, hermanos. Entonces el primer peligro que tenemos que evitar es desconectarnos de Dios, que es la fuente de la vida y de la fuerza. El segundo peligro, esto como que va en cadena, es cuando nos desconectamos de la visión. Todos sabemos, hermanos y hermanas, que la obra de Dios ha avanzado en la historia sobre la base de una visión importante. Entonces, cuando el supervisor se concentra en la visión de trabajo, de evangelización, eso incentiva la fuerza de su equipo hacia una dirección determinada. Cuando un equipo le imprime fuerza a un objetivo específico, es porque tiene una visión clara de lo que se espera de ellos. Entonces las personas están enfocadas en el trabajo, en la visión. Los supervisores necesitan, hermanos y hermanas, tener una visión clara de lo que se espera de ellos, de lo que Dios espera de ellos. ¿Por qué razón? Porque si los supervisores cuidan la visión de evangelización, cuidan la visión de hacer discípulos, cuidan la visión, hermanos y hermanas, de edificar, cuidan la visión de la multiplicación, la visión del crecimiento, eso va a tener consigo repercusiones positivas en el equipo, porque toda la gente se va a enfocar entonces tras los mismos objetivos. Pero ¿qué pasa si el supervisor se desconecta de la visión? ¿Y de qué forma un supervisor se desconecta de la visión? Cuando, por ejemplo, desorganiza el trabajo de las células por hacer otro tipo de actividades. Cuando, por ejemplo, hermanos, no se prioriza la supervisión en las reuniones de planificación. Cuando, por ejemplo, el supervisor no se reúne constantemente con su equipo. Todos esos elementos desconectan la visión del trabajo de sector. Pero cuando el supervisor está pendiente de su gente, de sus anfitriones, como lo vamos a ver más adelante, cuando el supervisor enfatiza que el objetivo de las células es la evangelización hacia los amigos y que las células no son miniclub para entretener a los cristianos, cuando el supervisor enfatiza el tema de la oración, el estado de oración, el hecho de hacer amigos, el hecho de capacitar a los líderes, a los anfitriones, cuando él cultiva esa visión, los líderes y los anfitriones tienen objetivos claros, porque el líder, que en este caso el supervisor, va a seguir la visión de aquel que le marca el paso.
Entonces, hermanos y hermanas, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es cuando el supervisor improvisa las cosas, improvisa el trabajo. En lo que hacemos, hermanos, se permite cierto nivel de improvisación. Eso yo no lo voy a negar. Especialmente cuando estamos frente a una manifestación del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo puede derramarse en una célula y tenemos que asegurarnos que sea el Espíritu y no que alguien se emocionó, ¿verdad? Entonces de repente quizás en el momento de la alabanza se dio una manifestación del Espíritu y se está haciendo en orden como manda la Biblia. Pues obviamente que eso no estaba escrito en piedra, pero me estoy refiriendo, hermanos, a improvisar cosas como por ejemplo al hecho de inventar otras cosas o hacer otro tipo de cosas que lejos de sumar al esfuerzo lo que hacen es debilitarlo. ¿Qué cosas, por ejemplo, podrían ser actividades de improvisación? Bueno, que de repente un día el supervisor diga: miren, hermanos, el otro sábado nadie vaya a hacer las células, nos vamos a reunir aquí en la casa de la hermana Toñita y vamos a hacer una mega célula o una mega reunión. ¿Y qué es lo que hace? Un culto. Invita al grupo tal, a los hermanos tal, para que lleguen a cantar, pone las sillas una detrás de otra. ¿Y qué fue lo que hizo? Un culto. Eso es improvisar el trabajo. Yo no digo, ¿verdad?, que no pudieran haber esfuerzos o actividades evangelizadoras, pero estas tienen que ser organizadas junto a su pastor de zona. Pero cuando las cosas se improvisan, eso va generando un desgaste que lo lleva a un punto en que usted se desconecta totalmente de la visión. Fíjese que hay un hermano de otra iglesia. Él adoptó el sistema celular en su congregación. Y obviamente que cuando él comenzó su trabajo, la iglesia comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Pero llegó un momento de tope en su crecimiento. Entonces a él lo que se le ocurrió fue: bueno, vamos a dejar de hacer células y vamos a hacer este tipo de actividades para seguir creciendo. Entonces abandonó por completo el trabajo celular y comenzó a hacer otro tipo de actividades. Cuando eso no le funcionó, inventó otra cosa y trajo a otra persona que le enseñara otra cuestión nueva. Pero lo que había alcanzado, poco a poco lo comenzó a perder. ¿Por qué? Porque todo eso habla de una improvisación. Entonces, cuando los supervisores continuamente están improvisando, continuamente están barajeando nuevas cosas, el trabajo se debilita. Si en algo nosotros tenemos que mostrar constancia, es en lo que hacemos, hermanos y hermanas. Amén. Un tercer peligro: cuando el supervisor se desconecta de la cobertura pastoral. El pastor de células, o que nosotros llamamos pastor de zona, ocupa un papel preponderante en el sistema celular. Porque las células, hermanos, o el sistema celular no son actividades humanas o mecanismos humanos. Las células o el sistema celular es la obra de Dios. Y por lo tanto, si la obra de Dios se desliga de la actividad pastoral, eso también puede ocasionar problemas en el trabajo. Acá, hermanos, es donde se vuelve importante que usted como supervisor siempre se mantenga en cercanía junto a su pastor. Hace algunas semanas teníamos una reunión con todos los supervisores de la iglesia. Y una de las cosas, hermanos, que hicimos en esa actividad fue una encuesta para supervisores. Pero yo notaba un elemento común que se repetía en algunas de las cosas que se habían descubierto en ese estudio. Y es que todos apelaban al hecho de la importancia que tiene la figura del pastor en el trabajo que se desarrolla. En esos elementos
hubo una sugerencia de un hermano en particular de una zona que me llamó la atención la sugerencia que hacía. Y él decía: es importante que nosotros tengamos reuniones al menos una vez al mes con el pastor de zona. Y me llamó la atención la sugerencia, porque los que estamos acá involucrados en el trabajo sabemos que eso es así. Una vez al mes el pastor de zona se reúne con todo el equipo, líderes, supervisores, anfitriones, cada quien en su zona. Me llamó la atención porque es un supervisor el que está sugiriendo eso. Y si lo está sugiriendo es porque no viene acá, está desconectado del trabajo que acá se hace. Entonces, ¿cuál es el efecto de que usted no se conecte? Que usted no se conecte con su pastor. Bueno, el problema, hermanos y hermanas, es que el pastor de zona es el responsable de cómo se aplica la visión celular al interior de su zona. El pastor de zona es el responsable de cómo se aplica la visión celular a cada una de sus zonas. Y para que eso sea posible, es importante que los supervisores, los líderes, los anfitriones puedan estar en estas reuniones. Porque a veces, hermanos, ahí se dan indicaciones, lineamientos, mejoras, las estrategias que se pueden usar. A veces, hermanos, se vuelven a enfatizar temas del sistema celular, pero sobre todo es el momento para presentar los problemas de la zona al pastor y decirle: hermano, en el sector tenemos esta y esta dificultad, ¿qué sugiere usted? Porque muchas veces uno puede decir: es que el hermano no sabe lo que está pasando al interior del sector. Y la pregunta sería: usted ya se lo dijo, usted ya se lo mencionó, usted ya le presentó el problema que se está suscitando al interior de la zona. Porque es el pastor, como repito, el responsable de aplicar la visión celular al trabajo de su zona. Por eso es que es importante, hermanos, entonces, que en una actitud de humildad los supervisores, los líderes, los anfitriones puedan participar de estas reuniones. Dicen amén, hermanos. Sí, eso es importante. Entonces, no se desconecte de la cobertura pastoral. Un cuarto peligro al que se enfrentan los supervisores es cuando se desconectan de su equipo de trabajo y de las personas. Ser supervisor no se puede hacer o desarrollar a distancia. No se puede ser supervisor a control remoto. No se puede hacer supervisor vía WhatsApp. Ser supervisor necesita que nos acerquemos al equipo de trabajo, que nos acerquemos a las personas que conforman el sector. Cuando el supervisor es cercano a la gente, cuando el supervisor, hermanos y hermanas, se conecta con las personas, eso le permite confianza. La gente lo ve a él como un referente de confianza. Pero ¿qué pasa si un supervisor solamente se conecta vía WhatsApp? Hermano, ahí me mandan los datos de la célula, por favor. Y nunca se acercó a la célula. Hermano, ahí me manda por favor el sobre. Un supervisor distante no construye puentes con la gente, construye barreras desde su posición de autoridad. Genera como una especie de separación, de decir: bueno, nadie se acerca aquí. Qué bonito es cuando el supervisor, hermanos, entonces tiene ese acercamiento, rompe las barreras. Eso con el tiempo le va permitiendo más conexión, más intimidad. Y como ya dijimos que una de las cosas más importantes es el discipulado solamente se consigue sobre la base del acercamiento. Cuando usted tiene contacto con esa persona. Si usted no tiene contacto con esa persona, con el tiempo, hermano, con el tiempo, esa distancia que usted tenga en su sector con la gente, con los líderes, con los anfitriones, con el pueblo,
eso va a generar desaliento. Eso va a generar desaliento. Es decir, la gente va a decir, bueno, el supervisor ni viene aquí. Tenemos supervisor, pero de nombre nada más. Y eso desmotiva. Porque la gente, hermanos, quiere vernos a nosotros ahí. Quiere que nos vea a su lado. Y si la gente se desalienta, el desaliento va a traer consigo desconfianza. ¿Quién le va a creer a un supervisor que solamente se acerca solamente para ir a recoger los reportes? Que nunca se ha estado en una célula completa de principio a fin. Pero cuando los supervisores, hermanos, se acercan a la gente, se acercan a sus líderes, comparten con ellos, conviven con ellos, eso va cultivando relaciones significativas. De tal forma que los líderes no comienzan a ver al hermano o a la hermana supervisora como el supervisor, sino que lo comienzan a ver como amigo, mi amiga. Qué bonito es cuando el supervisor ha desarrollado un lazo tan cercano en el sector que los líderes no se ven como servidores de la iglesia, sino que se ven como amigos, se ven como hermanos. Pero eso, hermanos, solamente puede cultivarse por medio de las relaciones. La Biblia dice, el que quiera ser amigo, ¿qué dice? Envíele un mensaje de WhatsApp una vez a la semana. ¿Qué dice la Biblia? El que quiera ser amigo, ha de mostrarse amigo. Entonces, usted quiere que la gente confíe en usted, usted quiere ganarse la confianza de la gente, acérquese. Si usted no se acerca, eso va a generar un gran peligro en su trabajo, porque la gente va a desconfiar de usted, la gente se va a desanimar con usted porque usted no está cerca. El problema es que si usted tiene un equipo de trabajo desanimado, desalentado, que desconfía de su liderazgo, por más regañadas que usted le pueda dar, hermano, la gente no va a caminar, porque la gente quiere verlo ahí a usted, sudando la camisa con ellos. Dicen amén, hermanos. Entonces, peligro número 4, cuando usted se desconecta de su gente y de su equipo de trabajo. Peligro número 5, cuando usted no desarrolla a su equipo. Si se fija, todo viene como en cascada, ¿verdad? Todo viene en cascada. El peligro número 5 es que usted no entienda que como supervisor está llamado a capacitar a sus líderes, a desarrollar a sus líderes y a sus anfitriones. El supervisor que no entrena a su equipo para el crecimiento y la multiplicación no está sembrando la semilla que después va a querer cosechar. Usted tiene que preparar a su gente para el crecimiento, tiene que preparar a la gente para la multiplicación, es decir, tiene que prepararse para la cosecha. Pero nuevamente, ¿cómo se logra eso? Acompañando a las personas en esas reuniones de asesoramiento los días jueves o cuando se reúne con el sector. Cuando usted comparte con ellos cuál es el desafío que tienen como sector, cuando usted comparte con ellos y delega funciones significativas para ellos, entonces, qué bien que usted los visite el día sábado, pero usted necesita reunirse con sus líderes, con sus anfitriones, con sus colaboradores, para decirles: hermanos, fíjense que este sábado bajamos en asistencia, pero yo pude notar casi que en la mayoría de células que no habían muchos amigos, solo habían hermanos. Entonces, si usted ya notó que, por ejemplo, las células no están llevando amigos a la célula, entonces ahí viene la asesoría del supervisor. Y la asesoría del supervisor es: ¿cómo se hace un amigo? ¿Cómo nos ganamos la confianza de la gente para que acepten nuestra invitación de ir a la célula? Pero ¿qué está haciendo ahí el supervisor? Está asesorándolos, está desarrollando su equipo. Por eso es que las reuniones de los días jueves no tienen que ser, hermanos y hermanas, tanto cultos
o reuniones devocionales, sí hay un aspecto espiritual donde podemos orar los unos por los otros, eso es importante. Pero también las reuniones tienen que llevar un sentido, un enfoque de desarrollo. Y ahí es donde es importante la figura del supervisor. Por ejemplo, el supervisor ya notó que han tenido muchas conversiones en las células, pero resulta ser que no se reportan las visitas programadas. Y no es tanto porque se reporten o no se reporten, el punto es que no se le está dando seguimiento. Entonces el supervisor, como ya lo dije en una ocasión, ese fue un tema que tocamos el año pasado, el supervisor al menos una vez en el año tiene que desarrollar con su sector cómo se hacen las 4 visitas programadas y entrenar a los líderes, a los anfitriones. Pero ¿qué está haciendo ahí el supervisor, hermanos y hermanas? ¿Qué está haciendo ahí el supervisor? Los está entrenando, los está desarrollando. Por ejemplo, el supervisor ha notado que en todas las células no hay manifestación de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces el supervisor puede desarrollar, por ejemplo, la enseñanza de los dones, cómo se manifiestan, cómo se ejercen, cuál es el sentido de los dones, por qué son importantes los dones del Espíritu al interior de la célula. ¿Sabía usted, hermanos, por qué son importantes los dones del Espíritu al interior de las células? ¿Cuál es el mensaje que transmite el hablar en lenguas en una célula, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Según la Biblia, ¿cuál es el sentido de hablar en lenguas? ¿Qué Dios quiere transmitir con las lenguas? Correcto, un testimonio a los inconversos. Eso es lo que dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, que cuando el inconverso oye hablar en lenguas, sabe que Dios está ahí en medio de ellos. Pero eso, hermanos, ¿cómo se desarrolla? Entrenando a los hermanos. Entonces, por eso es que el supervisor asesora, entrena, capacita. Pero cuando no lo hace, cuando se viene a reunir allá una vez cada lustro, hermano, eso debilita el trabajo. Entonces, un peligro muy común entre los supervisores también es que cuando no desarrollan a su equipo, el supervisor carga con toda la responsabilidad. Y una sobrecarga en el trabajo puede desanimar y desgastar rápidamente al supervisor. Mire, hermano, le voy a decir algo. No es lo mismo que yo intente mover este módulo de vidrio yo solo, quizás hasta lo voy a quebrar o quizás ni lo voy a mover, a que yo le pida a uno de los hermanos que están acá, unos 4 o 5, que me ayuden a levantarlo y moverlo. Es más fácil. La carga, el trabajo se distribuye de manera más equitativa. Y no es lo mismo cuando el supervisor hace las cosas él solo. En esas reuniones que debemos de tener, debemos de aprender a delegar responsabilidades. Una forma, hermanos, fíjese que el supervisor, uno de los supervisores con los que trabajé, hermanos, cuando éramos líderes, una forma que el hermano tenía para sacarnos filo a los líderes es que nos ponía a cantar en el bus cuando veníamos para la iglesia. Los que nos estábamos capacitando para ser líderes nos ponía a cantar en el bus para las actividades de la iglesia. Hermano, dirige usted la oración y cante unas 2 o 3 alabanzas en el bus. Yo no sé cuántos hicieron alguna vez eso, hermanos. Bueno, lo deberíamos de seguir haciendo, ¿verdad? Unas 2, 3 alabanzas, hermano, cante y dirija. Pero esa es una responsabilidad significativa, porque la gente rompe la pena, porque la gente rompe aquello de que no me voy a equivocar. Y usted dígale, sí te vas a equivocar, sí se va a equivocar, hermano, hermana, pero así aprendemos todos. Yo le digo, hermano, llegó un momento en que el supervisor comenzó a hacer eso, que eso comenzó a motivar a los nuevos líderes para llevar gente en el bus y que el supervisor les diera el privilegio de cantar en el autobús. Eso fue muy, muy bonito. Pero aprenda a delegar. Pero ¿qué pasa si el supervisor canta
Él recoge la ofrenda, Él da indicaciones, Él da anuncios. No, hombre, hermano, o sea, nadie se va a sentir animado y usted se va a sobrecargar. Un sexto peligro en la tarea de la supervisión es cuando el supervisor cubre de manera permanente el desarrollo de una célula. Todos sabemos que en ocasiones los supervisores van a tener que cubrir alguna de las células de sus líderes, especialmente cuando los líderes se enferman o por cuestiones de trabajo, que de repente al líder lo dejaron trabajando más tiempo de lo debido. Entonces el líder se comunica y le dice: hermano, fíjese que me han dejado trabajando y yo le quería pedir si por favor me puede cubrir la célula. Esa es una cuestión ocasional, esa es una cuestión eventual, y el supervisor lo puede hacer, no hay ningún problema en que lo haga. Pero el problema es cuando el supervisor de manera permanente es él el que está desarrollando toda una célula. ¿Cuál es el problema de eso, hermanos y hermanas? El problema de eso es que cuando un supervisor cubre de forma permanente el rol de un líder, va a comenzar a descuidar rápidamente otras de sus responsabilidades. Entonces, no está mal que el supervisor de repente cubra una célula por una cuestión eventual, como ya lo dije, pero otra cosa es que la asuma de manera permanente. Eso pone en riesgo todo el trabajo del sector, porque a usted como supervisor lo necesitan entrenando a nuevos líderes, y eso no lo va a poder hacer si usted de manera permanente está cubriendo una célula. Estos 6 peligros son los peligros más comunes que enfrentan los supervisores en las iglesias celulares. Bien, hermanos, nos vamos a reunir en grupos de 5 o 6 a discutir la pregunta que aparece en su material, y lo importante es de qué forma podemos ayudarle a los supervisores a prevenir cualquiera de estos peligros. Pueden reunirse, por favor.
Bien, hermanos, vamos a ubicarnos nuevamente en nuestras posiciones. Espero que estas pláticas hayan sido muy productivas y eso también le haya permitido a usted conocer a otros hermanos, hermanas, conocer sus experiencias. Y ese es el objetivo de este ejercicio que estamos desarrollando todos los lunes. Bien, quiero invitar, hermanos, a los hermanos diáconos y a las hermanas diaconisas para que puedan pasar. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien bendiga nuestras aportaciones. Quiero decirles que vamos bien avanzados ya, hermanos, con la instalación de la adecuación donde se va a colocar la repetidora del 98.1 FM en Ahuachapán. Prácticamente la caseta donde se va a ubicar ya está casi finalizada. Todavía falta, hermanos, hacer otras inversiones, pero vamos, hermanos, con lo que la iglesia puede. Es decir, quisiéramos ir más rápido, pero vamos con el gasto. Entonces, usted, hermano, como miembro de la congregación, es importante que, como lo dije al principio, nos ayude a orar. Pero también, si todos fuéramos fieles, hermanos, en la entrega de nuestros diezmos y ofrendas, la iglesia tendría lo necesario para salir adelante con este proyecto. Recuerde, es una inversión de $30,000 que la iglesia necesita para salir al aire en el mes de nuestro aniversario en Ahuachapán. Así que le animo para que seamos fieles con el Señor, con la parte que nos corresponde. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, grande en misericordia y en bondad. Bendice las ofrendas de tu pueblo, multiplícalas, Señor, al 100 por 1. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.